Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy, con materiales que tenemos en casa, haré juguetitos para nuestro gato. Igualmente voy a hacer un upcycling de unos juguetes que he comprado para gato, pero que no me parecieron del todo seguros. Entonces, para no desperdiciar nada, pues le voy a dar una vuelta de tuerca para que queden más seguros y que se puedan utilizar. Y quizás, como me pasó a mí, os habrá pasado a vosotros de comprar un juguete que luego lo abrís y decís, esto no es muy seguro. Bueno, ¿te apuntas? Venga, manos a la obra. Lo primero que tengo por aquí son, mirad, restitos de trapillo de varios usos, restitos. El primer juguete que vamos a hacer es de lo más sencillo, y lo único que vamos a usar es trapillo. Mirad. Para esto, trapillo y tijeras. Nada más, os lo aseguro. Y los bichitos, los gatitos, os aseguro que le gusta y mucho. Mirad, esta regla tiene sensiblemente 30 centímetros. ¿Veis? El primero lo voy a cortar trocitos de 30 centímetros, más o menos. Mirad, más o menos. Cojo unos cuantos, sacamos regla que no nos ocupe mucho, cortamos aquí los dobleces y del otro lado igual. Si no están iguales, no pasa nada, A ver, ¿qué tenemos más? ¿Qué colores tenemos más? ¿No tenemos aquí negro? No, tenemos aquí dentro un negrito, mirad. Y vamos a coger lo mismo, los 30 centímetros mismos y la cantidad, lo que queráis. Aquí no hay regla. Cortamos aquí las puntas dobladas y aquí las puntas dobladas. Lo metemos junto al otro o lo ponemos junto al otro que ya habíamos cortado. Le hacemos así un poco para mezclarlos entre sí. Y nada más que un nudo. Que pasen todos los pedacitos y a tirar. Que quede bien amarradito, pero bien amarradito, y a tirar. Esto, los gatos les encanta, les encanta. Vamos tirando de uno, de otro, porque aquí hay trapillo que es elástico y hay trapillo que no lo es. Aquí se mistura todo. ¿Veis? Ya está. Le cortamos aquí puntitas para que queden igualitos. O lo más igualados posibles. Y
un juguete para gato. Esto lo tiráis así al gato y flipa en colores, ¿eh? Flipa en colores. Y aquí tenemos el primer juguete. ¿A que se puede hacer juguetes para nuestras mascotitas? Así, sin más, sin mucho trabajo. Claro que sí, claro que sí. Ahora podemos hacer lo mismo, pero mirad, restitos de lana. A terminar con ellos, mirad, aquí de los colores que tenemos, este va con este. Esto por hacer que conjugue un poco, porque los animalitos, los pobres, tampoco son tan exigentes, ¿eh? Y ahora cogemos la lana y más de lo mismo. Un trocito, 2 trocitos, 3 trocitos, por tener texturas diferentes, porque a ellos les encanta también las texturas. Ponemos un trocito más y ya tenemos aquí un buen apañado de tela y de lana. Vale, intentamos que más o menos la cosa, mira, este está suelto por acá y lo mismo. A ver, que coja todo. Eso mismo. Ahora intentar que el nudito quede pues bastante apretadito y lo tenemos. Este aquí, vamos a tirar de los azules a ver si alguno es. Aquí está, para que quede bien. Mirad, cortamos las puntitas para que queden más o menos iguales. Ahí. Y otro con una textura completamente diferente. Esto le hacéis esto delante del gato y se pone como loco. Y lo tiráis así y como loco. Pues ya tenemos dos con cositas que tenemos por casa. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer, ¿sabéis esos palitos de cositas que van colgando que también les encanta? Pues eso. Mirad, este lo compré en un bazar chino. Como veis, tiene por aquí unas marcas porque le estuve haciendo una escalera al canario que tenemos en casa. Vamos a lijarlo un poco, una lija normal y corriente. Ahora tengo por aquí un alambre, este es eléctrico, y lo que voy a intentar hacer es enrollar el alambre de forma que le quede como una argollita, así, para poder enganchar cosas diferentes en la punta del palito. Y así el mismo palito sirve para juguetes distintos. Ya está. Mirar, 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 mirar. Tengo aquí a la perrucha. Ven, ven, ven aquí, ven. Mirarla. Mirarla, qué cosa más linda, ¿eh? Aquí está. Sabe que estamos haciendo juguetes, pero
pero no son para ella, son para mí ahora mismo. Luego hacemos otro para ti, ¿vale? ¿Sí? ¿De acuerdo? Venga, déjame trabajar, anda. O quédate ahí, si quieres. Bueno, esto como son 2 hilitos, los voy a separar para utilizar uno de ellos solo. Ahora lo que estoy haciendo es con el mismo palo sacarle las ondulaciones que ha quedado al hilo de cobre de estar enrollado con el otro. Bueno, de cobre, yo creo que es cobre. Hoy en día pues ya es muy poco utilizado el cobre. Bueno, pues en una de las puntitas lo que vamos a hacer es entrelazar el alambre y darle una formita para luego, mirad, así, así, como veis acá, como si fuera una argollita. Ahí. Y ahora vamos enrollando de un lado para otro. Ya veis, enrollando en la puntita de la madera le hice como una argollita aquí, ¿vale? Ahora voy a enchufar mi pistolita y listo, para que el palo no quede así, porque claro, podemos hacer juguetitos con casi nada, pero también, ¿por qué no hacerlos guapos, bonitos? He ido a mis cositas de costura y me he ido por las cintas. ¿Qué es lo que hay por aquí? A ver qué es lo que hay por aquí. Para ello, mientras carga la pistola de silicona, vamos a empezar por la parte contraria a lo que tenemos aquí de alambre. Alfileres a un lado, desenrollamos cinta, un poquito del pegamento escolar, el que es transparente, que da para tela, y lo ponemos aquí. Bueno, si se digna en salir, lo ponemos aquí en la puntita, en el tope, y vamos a primero coger la cinta, la doblamos por encima, no ser tan tacaños como yo y tirar un poquito de la cinta, para que no quede justo al borde, y empezamos a enrollar. Esto ya le ponemos un puntito, ahí sí, de pegamento, pero de silicona caliente. Acá, este está un poco mamarracho, intentamos que vaya bien. Uy. Ponemos un hilito de pegamento por aquí para que vaya agarrando solo un poquito la cinta y vamos enrollando. Otro puntito aquí para que coja la primera vuelta y mirar. Aquí me he estirado mucho. A ver, que no se vea la maderita. Va en diagonal, pero que no se vea la maderita. O sea, la cinta va pasando una vuelta por encima de la otra, un poquito, un pelín,
para que quede todo forradito. Y acá. Bueno, el pegamento caliente ya está. Le vamos a dar aquí unos puntos para que no salga del sitio, con un tirón del gato, que no salga del sitio, y luego ya le pasamos por encima la cinta que va a hacer un otro refuerzo, ahí le ponemos tanto encima del alambre que penetre hasta la madera como en las zonas aquí donde está enrollado contra la madera, y así tenemos como seguro que va a estar desconectando pistola, aguardando que seque, aquí con la cinta ya preparadita. Vamos a aprovechar que está comme ci comme ça. Le vamos a poner un poquito más de pegamento de este hasta llegar al de silicona caliente. Seguimos enrollando. Ahora sí que sí, me faltaba una mano más. Bueno, y ahora lo mejor que podamos, vamos a tapar esta parte de aquí. Aquí le ponemos un poquito de este pegamento, un poquito de este pegamento por acá, y así como podamos lo vamos a tapar. Y aquí le ponemos un pegotito más de pegamento de este y lo intentamos tapar, que me parece, ahí, ya está. Y aquí con el resto de pegamento caliente para que quede súper fuerte, lo volvemos a enrollar. Aquí otro pegotito, aunque está desconectada sigue caliente, entonces lo aprovechamos. Y acá tijeritas, pa' que te quiero. Caliente, para que sea rápido y eficaz y ya al momento. Y cuidado de no quemarse, y rematamos. Ya veis. Quedamos entonces con la parte del alambre protegido, el palito protegido aquí en las cositas que voy guardando de restos. Mirad, un resto de tela de esta de red. Mirad, ¿veis? Pues esto está genial para colgar de ahí. Cogemos más o menos, que esto es difícil de cortar porque se va moviendo, como 3 dedos más o menos, y vamos cortando. Así, mira, ¿veis? Qué chulo, ¿veis? Aquí ya tenemos otro más. Así, mirad la locura,
la que se va a montar. Aquí sacamos esta parte de remate para que quede todo así un poco a lo loco. Aquí lo tenemos. Ahora, buscando en cosas viejas, como digo yo, buscando en el baúl de los recuerdos, pues tengo por aquí un collar que ya fue collar, pero que tiene unas cuentas chulas y tiene aquí unas que como que brillan, ¿no? Estas que tienen como brilli dentro. Vamos a sacar y otra más. Aquí 4, ¿veis? Vamos allá. Trapillo, ya sabéis, él se enrolla al medio, pues vamos a cortar por la mitad, justo por la mitad. Ahora, en cada punta vamos a intentar meter esto. Cortamos en oblicuo dejando una puntita. Le ponemos un poquito de pegamento caliente para que la punta quede más dura. Hemos logrado. Ahora lo vamos a dividir, o sea, sacando basuritas. Vamos a colocar la parte de las cuentas ahí más o menos a la misma altura, acá. Este ya le damos un nudo porque no va ni para adelante ni para atrás. Le damos aquí un nudo. Ahora, con estos ya aquí doblados, colocamos aquí, aquí, más o menos para hacer la medida. Mirad, hay que tirar las cuentas hacia atrás. Acá, ¿veis? Acá, así, un nudo. Nudo por acá abajo. Y nudito después de las cuentas, y así nos aseguramos que quedan fijas ahí y acá, estirando y estirando. Perfecto, perfecto. Ahora que tenemos estos dos conjuntos, mirad, aún le podemos colocar una cinta, mirad, esta que es de organza. Cortamos más o menos a la medida todos y agregamos aquí un trocito de los de trapillo que nos sobró. Y nudito, puntita de silicona y nudito por encima. Aquí por dentro, justo al lado del nudo, le ponemos un poco silicona y doblamos y ahí queda agarradito. Sacamos exceso y ya tenemos, mirad qué chulada, mirad qué chulada, Este, al tener aquí los trozos de
de trapillo se le mete en la argollita, se le da un lacito, ahí, así, se le da un lacito y listo para jugar. Lo que le podemos hacer, cortar estas en punta, por ejemplo, mirad, estas aquí en punta o más cortitas, hasta ahora son pequeños arreglos. Por acá, así, y esta por acá, así. Mirad al revés para que las puntas queden para adentro, así. Para que no deshilache, un mecherito, le damos aquí un poco fuego, aquí no lo tengo, un mecherito, le damos un poco fuego y listo. Y segundo juguete, parte 1, hecho. ¿Cómo lo podemos hacer también? Con restitos de lana. Lo tenemos aquí, ¿veis? Ya lo tenemos, un poco de todo, y si queremos también un poco de cinta. Bueno, hacemos lo mismo, cogemos un trocito de trapillo, nudo y nudo, ahí, estiramos bien, y otro, sacamos este con el lacito y cogemos este, lo metemos y otro lacito, un nudito, lo que sea, y otro para jugar con mucho color, con mucho movimiento y sin ruido. ¿Qué os parece? ¿Os acordáis que dije que iba a arreglar un juguete que compré? Al gato le encantan, al nuestro le encantan mucho las bolas. Y este tiene como un cascabel dentro. No es que le haga mucha ilusión los cascabeles, lo que pasa es que el ruido pues le atrae. Pero estos agujeros que tiene aquí, además de que son casi cortan el plástico, yo digo, el animal mete aquí una uña y se lastima, y entonces no se las di. Pero me da no sé lo que, pues echarlas a la basura. Pues vamos a hacer un upcycling. El trapillo, ¿qué vamos a hacer? Ya sabéis, el pegamento solo en zonas que no lleguen. Y a eso voy. Le pongo un poco de pegamento caliente para empezar a trabajar. Cojo el trapo, lo pego, ¿vale? Y ahora enrollando, como si se tratara de un ovillo, tal cual. Vamos enrollando, vamos estirando. Un pegotito de nada, pero de nada, acá. Solo para agarrar nuestro trabajo, y lo vamos enrollando de forma a que vamos tapando agujeros, sigue la base de la bola, y no hay ya problema de que se le quede lastimada una patita por meter ahí la uña y tal, para cerciorarme de que realmente va a protegerlo, pues le doy como 2 o 3 vueltas de trapillo para que quede bien agarradito, ¿veis? Ahí, acá, aquí torcemos, apañamos, lo vamos haciendo conforme lo vemos, y otra, estirando, y otra, a toque,
ya no se le notan los agujeros. Cortamos y terminamos. ¿Cómo? Pues cosiendo. Mirad, ya coso este con este, pero esto a puntadas así a lo loco, ¿eh? Lo que interesa es agarrar lo primero. Estiro, estiro y estiro. Ya está. Pues nada, a coser se ha dicho. Acá, acá. Bueno, y aquí lo tenemos. Mirad. No quedó bien redonda, ¿qué más da? Hace ruido. Anda de un lado para otro, ¿eh? Y por lo menos no está peligrosa. Juguetes para nuestras mascotas, en este caso para nuestros gatitos, que les va a encantar, que les va a encantar. Ya sabéis, con poco se hace mucho. Nada se pierde aquí en casa, nada. Hasta estas bolas, digo, las voy a recuperar. Podrían quedar mejor si fueran pegadas, pero el pegado, lo que pasa es que es tóxico para los bichitos y no le vamos a hacer eso porque lo meten en la boca. Nada se pierde, todo se puede transformar y basta un poco de maña, nada más. Nos vemos en otro vídeo, pero mientras tanto, que la fuerza de la creatividad siempre, pero siempre nos acompañe. ¡Nos vemos! ¡Chao!